Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Como todo el mundo sabe, se está celebrando el mes de la patria. En el mes de la patria pues han surgido muchos acontecimientos, por eso se llama el mes de la patria. Especialmente el del 27 de febrero del año 1844, que fue el día en que se declaró la independencia nacional de Haití, que justamente pues nos dominaba desde el año 1822. Justamente en este mes de la patria, dedicado a los patricios, Duarte, Sánchez, Mella, pues también sucedió algo, y fue el asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, aquel fatídico 16 de febrero del año 1973. Sobre estas cosas vamos a hablar en el transcurso del programa, no sin antes pues agradecer infinitamente el envío de la revista Amigo del Hogar, que por ser el mes de la patria pues le han dedicado la portada de esta revista al mes de la patria. Duarte, Sánchez y Mella están aquí, los tres padres de la patria. Justamente queremos felicitar a la revista Amigo del Hogar por este importante trabajo que ha hecho con motivo del mes de la patria. Reflexiones en el 178 aniversario de nuestra independencia nacional. Reflexiones en el 78 aniversario de nuestra independencia nacional es la portada de la revista Amigo del Hogar. Y hay otras cosas más. El presidente de Efeméride Patrio, el señor Juan Pablo Uribe, presidente de esta entidad, y junto al hijo del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien fuera asesinado el 16 de febrero del año 1973. Sobre estas cosas vamos a hablar en el transcurso del programa. Pausamos. Y justamente el mes de la patria, otra cosa que nosotros creemos que va a ayudar mucho, sobre todo a la juventud dominicana, y es el trabajo que viene haciendo el señor Rafael Santos. Él es el director de Infotec, es la entidad que tiene que ver mucho con la educación en distintas áreas del saber, sobre todo a la juventud de República Dominicana. Queremos felicitar de la manera más sincera a Rafael Santos. Decíamos nosotros siempre que tenía que estar allí un educador, no un político, un educador que sepa realmente cómo se educa. Y Rafael Santos pues sabe de más cómo se educa. Por eso creo que fue una magnífica elección que hizo el presidente de la República al designarlo a director de Infotec. De manera que nuestras felicitaciones. Y queremos una vez más pues hacer lo que ya es costumbre en El Pueblo Cuestiona, y es la sección de Pregunta un amigo televidente. ¿Y por qué hacemos esto? Y justamente con motivo del mes de la patria. Sobre Juan Pablo Duarte hay varias cosas que preguntar. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? ¿En qué día murió Juan Pablo Duarte? Pregunta un amigo televidente. ¿Sabe el pueblo dominicano en qué país murió Juan Pablo Duarte? Pregunta un amigo televidente. ¿Sabe el pueblo cómo y dónde murió Juan Pablo Duarte? Hay que reiterar esta pregunta porque el 99% de los dominicanos no sabemos dónde murió Duarte ni cómo murió Duarte. ¿Sabe el pueblo dominicano además en qué fecha trajeron al país los restos mortales de Juan Pablo Duarte? Pregunta un amigo televidente. ¿Sabe el pueblo los nombres de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte y otros más, o sea, de los trinitarios? Pregunta un amigo televidente. Después del 27 de febrero del año 1844, ¿en qué fecha llegó al país Juan Pablo Duarte? ¿Y quién lo proclamó inmediatamente padre de la patria? Pregunta un amigo televidente. ¿Sabe usted si Duarte tuvo o no tuvo hijos? Pregunta un amigo televidente. ¿Sabe usted cómo se llamaban los padres de Juan Pablo Duarte? Pregunta un amigo televidente.
¿A qué país fue Duarte a estudiar siendo muy joven? Pregunta un amigo televidente. Estas son las preguntas que el pueblo debe contestar, debe hurgar, debe investigar para poder hablar de Juan Pablo Duarte. Nosotros sabemos esto, pero hacemos la pregunta para que el pueblo pues hurgue en ese aspecto de la historia y busque qué día nació Juan Pablo Duarte, quiénes fueron sus padres, dónde nació Juan Pablo Duarte, dónde se bautizó Juan Pablo Duarte, qué día murió Juan Pablo Duarte, cuáles fueron las vicisitudes que tuvo que pasar en el exilio Juan Pablo Duarte, al extremo de que murió en la más extrema pobreza en Caracas, Venezuela. Por eso nosotros pues tenemos ese respeto hacia los venezolanos, porque allí murió Duarte y por qué no decirlo también muchos de sus descendientes, incluyendo a su madre. Por eso hay que reverenciar el nombre de Juan Pablo Duarte. Por eso hay que decir, si no hubiese existido un Duarte, ¿qué hubiese pasado con lo que hoy es República Dominicana, cuando estábamos siendo dominados por 22 años por el gobierno haitiano? De manera que son las cosas que el pueblo tiene que saber y que los medios de comunicación estamos no en el deber, sino en la obligación de decirle al pueblo y sobre todo a los estudiantes. A los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes conocen la vida y obra de Juan Pablo Duarte? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque no se lo dan en las escuelas. Lamentablemente, ni el Ministerio de Educación, ni los colegios en su mayoría, ni las escuelas públicas, ni hablan de historia. No sabemos qué se busca con esconder la historia de República Dominicana, una de las historias más hermosas que existe en todo el continente y tal vez en el mundo, porque hemos tenido que pelear con casi todas las naciones poderosas, con los españoles, con los franceses, con los ingleses, con los norteamericanos, en fin, con los haitianos primero. De manera que por eso hacemos o traemos estas pinceladas históricas, para que el pueblo sepa cuál es su deber, estudiar las vidas de estos grandes que hicieron posible que hoy seamos un pueblo libre e independiente. Y después hablaremos de la restauración. ¿Quién fue Gregorio Luperón? ¿Cuántos fueron los combatientes que durante esos años, desde 1861 hasta 1865, cuando sí logramos derrotar a los españoles, cuántos fueron los dominicanos que allí lucharon? ¿Cuál fue el papel, el rol protagónico de Gregorio Luperón? En fin, todas esas cosas tiene que saber el pueblo dominicano, de manera especial la juventud, ya que no se está dando la historia. ¿Cuántos son los jóvenes que conocen todo lo concerniente a la independencia nacional? ¿Por qué Duarte funda la Sociedad Patriótica Latinitaria aquel glorioso 16 de julio del año 1838 en la hoy calle Arzobispo Noel, frente a la iglesia del Carmen? O sea, estos datos tiene que saberlo la juventud dominicana. Por si salen del país y le preguntaran algo sobre la historia dominicana, la mayoría quedan prácticamente con la boca cerrada. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo, creemos nosotros que el Ministerio de Educación debe hacer algo más positivo en pos de la historia de República Dominicana. Y sobre todo ese periodo desde 1844 hasta 1865, porque, señores, fueron cerca de 12 batallas que tuvimos que librar los dominicanos después del 27 de febrero de 1844 hasta diciembre de 1855, luchando contra los haitianos, porque no fue solamente el 27 de febrero, sino que de ahí en adelante tuvimos que luchar en 12 batallas para consolidar la independencia nacional. O la separación, como se le dice muchas veces también, de que no fue una independencia, que fue una separación de los haitianos que tuvimos ese 27 de febrero, que la verdadera independencia fue cuando logramos sacar a los españoles ya para el año 1865, después de la gran traición de Pedro Santana, cuando nos vendió a los españoles. Y por eso ahí fue que se creció
Se creció como un Guayacán, Gregorio Luperón. Y hay que decir en este aspecto, en este capítulo de la restauración de la República, algo importante. Esto se produjo el 1 de marzo del año 1861. Pero ya el 2 de mayo de 1861 se produjo el primer levantamiento popular contra la anexión a España. Esto fue en Moca, encabezado este movimiento por José Contreras y por Cayetano Hermosén. Y 25 personas más que fueron fusiladas junto a José Contreras después que el bárbaro traidor vendepatria Pedro Santana viajara desde Azua hasta Moca para ordenar el consejo de guerra contra ellos. Pausamos. El poder no corrompe, el poder desenmascara a los corruptos. Lo reiteramos, el poder no corrompe, el poder desenmascara a los corruptos. Realmente tenemos que volver a hablar de los acontecimientos de febrero, porque en febrero justamente también se produjo algo que el pueblo dominicano tiene que saber sobre ese particular, y creemos que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó no pudo haber escogido otro mes que no fuera febrero para venir a hacer lo que él hizo, que fue tratar de darnos más libertad y luchar contra lo que en ese momento pues era un gobierno represivo que había en República Dominicana. ¿En qué fecha fue fusilado cobardemente el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó? ¿En qué fecha fue fusilado cobardemente el coronel Francisco Alberto Deñó? Yo creo que el pueblo dominicano, sobre todo la juventud dominicana, tiene que conocer, tiene que hurgar en la vida del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando nace, cómo se educa, cómo ingresa a las Fuerzas Armadas, cómo va creciendo en él, sobre todo, la idea de la libertad, la idea de darle a este pueblo un régimen de mayores provecho para el pueblo dominicano. El coronel Francisco Alberto Camaño Deñó fue el hombre que dirigió todo lo concerniente a la Revolución de Abril del año 1965. Nosotros, los que estuvimos a su lado, en el caso nuestro como locutor, uno de los 32 locutores constitucionalistas, pues podemos hablar con autoridad, porque a diario lo veíamos a él en el trajinar, recibiendo personas, recibiendo a los combatientes, trazando la pauta junto a su equipo, a sus colaboradores, canciller de la República, secretario de la Presidencia, ministro de las Fuerzas Armadas, en fin, todas aquellas personas cercanas a él. Y ni hablar del rol que también jugaron figuras como Cabito Gotró, una de las personas de más confianza del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, igual que Euclides Gutiérrez Félix, que fue otro de los ministros que colaboró mucho con el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. La radio constitucionalista, durante 4 meses y 7 días, pues estuvo ahí enfrentando, la radio constitucionalista, enfrentando a 5 emisoras que teníamos de frente. ¿Cuáles eran las emisoras? Radio San Isidro, Mis Radio, la emisora oficial Radio Santo Domingo Televisión, La Voz de la OEA y La Voz de los Estados Unidos. Por eso Camaño, el día que salió del país, antes de salir del país, un almuerzo que le hizo a los locutores en el antiguo restaurante Lina, de que tanto la emisora constitucionalista como los locutores habían sido arma y alma de la revolución. Y dijo algo más, que sin esa emisora constitucionalista, y no lo sabe la juventud esto, la revolución no iba a durar 2 semanas. Imagínense cómo Camaño pues hablaba de la emisora constitucionalista, y ni hablar de los locutores que estuvimos allí junto a él luchando por sacar del país a los interventores, a los que un 28 de abril del año 1965 tuvieron la desvergüenza de pisotear el suelo patrio. Y por qué no también protestar contra la OEA de entonces, que se convirtió realmente casi en una prostituta internacional, cuando avaló la intervención norteamericana, llamando de que
Fuerza Interamericana de Paz. Todas estas cosas la juventud las tiene que saber, porque para poder hablar de que usted conoce la historia, de que usted es un dominicano, si no toda la historia, por lo menos parte de la historia. Una de las cosas que nosotros decimos y nos lamentamos mucho es que usted coge 100 estudiantes de distintas universidades y empieza a preguntarles sobre la historia y es muy poco lo que le pueden decir. Es muy poco lo que le pueden decir. No porque las universidades no quieran, sino porque hay realmente una disposición que aún se mantiene esto, no sabemos desde cuándo, de eliminar prácticamente la verdadera historia de República Dominicana de la enseñanza pública. ¡Qué barbaridad, Dios mío! No sabemos qué ministra o qué ministro, qué secretaria o qué secretario fue tan bárbaro capaz de eliminar la historia dominicana de la educación. Por eso decimos, alguien tiene, y por eso los medios de comunicación tenemos este compromiso de cada vez que salgamos al aire, hacer, aunque sea una pequeña pincelada sobre la historia de República Dominicana. Porque si los que están llamados a dar la historia no se la dan a los estudiantes, pues los que tenemos medios de comunicación debemos sentirnos en la obligación de convertirnos en educadores y llevarle a la juventud dominicana episodios históricos. ¿Qué se le ha dicho a los estudiantes sobre aquel glorioso 27 de febrero del año 1844? ¿Qué produjo que fuera justamente ese día que se diera el trabucazo en la Puerta de la Misericordia y luego el enestamiento de la bandera en el hoy altar de la patria? Bueno, que Duarte fundó aquel 16 de julio del año 1838 la Sociedad Patriótica La Trinitaria. ¿Por qué ese 16 de julio, Día del Carmen? Porque justamente la reunión era en casa de doña Chepita, que estaba frente a la iglesia del Carmen. Y como iban a celebrar misas ese día, pues Duarte quiso que fueran ahí para confundir a los haitianos de que no era un grupo de conspiradores, sino que eran los feligreses que iban a la iglesia. De manera que son tantos los detalles que tiene la historia dominicana y cosas tan hermosas que el pueblo tiene que saberlo, como tiene que saber el pueblo dominicano, lo reitero con mucho énfasis, como tiene que saber el pueblo dominicano cuál fue el acontecer político histórico después del 27 de febrero, cuando los haitianos despertaron y se dieron cuenta que ya no podían contar con esta parte de la isla. Bueno, ya lo dijimos hace un momento, tuvimos que librar unas 10 o 12 batallas contra los haitianos. La primera fue el 16 de marzo, la segunda fue el 30 de marzo en Santiago, la primera fue justamente en Asua, donde también derrotamos a los haitianos. Son cosas aparentemente simples que los estudiantes deben saber para cuando salgan del país o cuando tengan que hablar en cualquier lugar, puedan hablar con luz de detalles. Si a un estudiante le preguntan que le hable de la historia dominicana y no sabe absolutamente nada, no pierde tanto el estudiante, pierde la educación de República Dominicana. Por eso la insistencia nuestra para que se vuelva a dar la historia como nos la dieron a nosotros, de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, en fin, de esos acontecimientos que llenaron de gloria al pueblo dominicano. Pero la juventud ignoraba y ahora menos estudia la juventud. La juventud está en otras, digo, no toda la juventud, hay jóvenes valiosísimos, altamente preocupados por hurgar, por investigar, por empaparse de lo que fue la historia de República Dominicana o lo que ha sido la historia de República Dominicana. Yo creo que el momento ha llegado para que desde el Ministerio de Educación se instaure de nuevo la educación histórica. La historia más hermosa que todas las historias, pensamos nosotros, porque tener que luchar no solamente con los haitianos, sino con los franceses, con los ingleses, con los españoles, con los norteamericanos. Ningún país del mundo ha tenido que luchar con tantos adversarios en determinados momentos como la República Dominicana o como los dominicanos. Pausamos, amigos. Gracias por la presencia de los familiares que continúan persistiendo
qué hermoso en el legado de sus padres Ludovino Fernández, hijo del ideólogo de la Revolución Constitucionalista de 1965, el coronel Fernández Domingo, cuyos restos precisamente reposan aquí, en el altar, en el templo de la patria. Al coronel Juan Lora, hijo del héroe nacional, comandante del Estado Mayor constitucionalista, el coronel Lora Fernández. A las fundaciones patrióticas aquí presentes, el Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Leñón, a la Fundación de Héroes de Constanza Maimón y Cerón, doña Maricela, a la Fundación Héroes de Abril, aquí presente, a las fundaciones patrióticas, la Fundación Amauri Germán Aristi, que hace apenas 2 días se realizó un hermoso acto en honor a los palmeros y al trabajo de la Fundación Amauri Germán Aristi, a los combatientes de abril de 1965, aquí presente, y con su presencia estos hombres nos están diciendo los ideales democráticos, revolucionarios, antiimperialistas, dominicanistas de 1965 no son cosas del pasado. Tal como decía Alberto, es pleno presente y nos permiten vivir democráticamente en el presente. A las personalidades que están aquí rindiéndole homenaje al presidente constitucional de la República, Francisco Alberto Camaño. Gracias, gracias del alma. A los militares que tienen el sagrado deber de custodiar y mantener el ritual patriótico que todos los días engrandece la nación. Y precisamente la lucha democrática de 1965 era para tener unas fuerzas armadas cuyas armas, como hoy en el siglo XXI, están al servicio de la soberanía, de la integridad territorial y de la independencia nacional. Las armas de nuestras gloriosas fuerzas armadas. El presidente Camaño es un vivo ejemplo de superación dialéctica del ser humano en la historia. De proceder de una familia altamente acomodada en la sociedad dominicana. Un padre con una función importantísima de poder en la República Dominicana. En su momento secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Una familia que económicamente, socialmente, materialmente lo tenía todo. El presidente Camaño fue capaz de abandonar la comodidad social, de abandonar la comodidad económica y confort que tenía garantizado él y toda su familia, y acudió al llamado de la historia en un abril de 1965. Y el presidente Camaño encontró, como el apóstol Pablo,
su camino a Damasco. Y Saulo, en su camino a Damasco, se convirtió en Pablo y acompañó con su palabra al Redentor en lo que sería la eternidad de este mensaje de redención, de liberación. Si hay una figura de leyenda, si hay una figura propicia para ser novelada, para ser poetizada, es Francisco Alberto Camaño de León, porque acude al llamado de la historia en 1965, en abril, deja toda la comunidad, todo el confort económico de su familia y hasta una brillantísima carrera militar de poder para colocarse al lado del pueblo dominicano, de sus intereses y para asumir en su persona el anhelo de democracia de la patria dominicana, de su patria. Y ese Francisco Alberto Camaño de León nos llama la atención, porque no tan solo se queda ahí, sino que cuando participa desde la posición de liderazgo de la Revolución de Abril de 1965, se da una situación que él no le estaba esperando. Es más, la historia recoge que su primera reacción fue decir: no, yo no soy guardia, yo no soy político. Cuando le llega la propuesta de que fuera presidente de la República, no de facto, sino cumpliendo todos los procesos legales previstos en la Constitución. O sea, que este hombre no tenía ambición de poder, solo servirle como militar democrático y patriota a la República Dominicana. Pero es convencido y le dice: no, es usted. El presidente Juan Bosch, que fue destituido en 1963, ha señalado que usted debe asumir la presidencia de la República en este proceso. Y efectivamente el Congreso de la República se reúne el 3 de mayo y por mayoría, por abrumadora mayoría, cumpliendo todo lo previsto en la Carta Magna, es elegido como presidente constitucional de la República. Y sirvió con honor, con altísima dignidad a la patria. Por eso estamos aquí convocados en la mañana de hoy en el templo de la patria a conmemorar, a recordar y a celebrar el decoro, la dignidad, la valentía, la bravura, la decencia, el coraje, la conciencia poderosa en la trascendencia de la historia del coronel Francisco Alberto Camaño de León, presidente constitucional de la República en armas. Y este hombre, animado por la gloria de haber encabezado un movimiento revolucionario nacionalista militar armado, que fue conocido en todo el mundo, y que jefes de Estado como Charles de Gaulle de la gran República Francesa se pronuncian a favor de la causa dominicana, o el presidente de la República Popular China, Mao Zedong, entre otros. Este hombre, cuyo nombre es conocido en el mundo y se convierte ya no tan solo en un héroe dominicano, sino en un héroe caribeño y latinoamericano, en una figura de carácter mundial, cuyo nombre anda en las redacciones de los grandes periódicos del mundo, en los congresos
familia, en compañía de patriotas, llega a Londres y hay una etapa de Londres al 73 que el presidente Francisco Alberto Camaño Teñón prácticamente se escuda del escenario. Este hombre que pudo en determinado momento, y lo comentaba con Fellita Camaño y con Alberto en la Comisión Permanente de Diferentes Padres hace algunos días, y luego se lo refería a mis compañeros, servidores de Diferentes Padres que están aquí presentes. Por ahí está, lo comentaba con Alberto diciendo, los servidores de Diferentes Padres. Este hombre que podía llegar al país vimbado con esa gloria, con ese liderazgo nacional y mundial, y entrar al escenario de la política partidista. Este hombre no lo hace así y se reafirma que no tiene ambición de poder, que su única ambición es la patria feliz, la patria plena, la patria justa, la patria liberada, la patria democrática, la patria de los trinitarios, la patria de febrero, la patria de agosto de la restauración, la patria de Juan Pablo Duarte. Y entonces, el presidente constitucional de 1965 llega en febrero de 1973 como el combatiente, como el guerrillero romano, con sus compañeros de acción revolucionaria, solidaria. Cuán grande martirio el del presidente Camaño y sus compañeros. Qué soledad más digna, más decorosa en las montañas de Vizcaya que la del comandante romano, el presidente Francisco Alberto Camaño y sus compañeros. Por eso, la Comisión Permanente de Diferentes Padres, con representación del Estado Dominicano, rinde este solemne, justo, merecidísimo homenaje al presidente Francisco Alberto Camaño Teñón, que supo interpretar el pensamiento de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, el pensamiento de los restauradores, el pensamiento de los guerrilleros de 1916, el pensamiento del ideólogo de la revolución constitucionalista, coronel Fernández Domínguez. Merecido este homenaje. Y a Francisco Alberto Camaño Teñón, y con Francisco Alberto Camaño Teñón, Eberto Lalane José, presente. Alfredo Pérez Vargas, Olguín Marte, Mario Nelson Galán, Pallero Ulloa, Claudio Cabaño, Hamlet Perna, Torillo Peña Jaques. Presente en este homenaje, presente en el mes de la patria, presente en los ideales inmortales de la dominicanidad, presente en la bandera tricolor de los sueños inmortales con la cruz cristiana en el centro, presente en el
Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy pues haciendo algunos comentarios a grandes rasgos de acontecimientos históricos de República Dominicana. Tenemos que incluir naturalmente que en el mes de la patria, justamente en febrero del año 1973, vino al país desde Cuba Francisco Alberto Caamaño Deñó. Fue fusilado por sus amigos de las Fuerzas Armadas, por sus compadres, en fin, fue fusilado el 16 de febrero del año 1973. Y por eso hemos dicho, bueno, se cumplieron el 16, 49 años, en el 49 aniversario de la muerte de Francisco Alberto Caamaño Deñó, el presidente de Efemérides Patria, como lo es Juan Pablo Uribe, junto al hijo del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, pues en un acto llamaron al pueblo a que siguiera rindiéndole homenaje al héroe de abril, al héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó. De manera que son las cosas que nosotros creemos el pueblo tiene que saber. Son las cosas que el pueblo tiene que saber. No solamente de música, hay jóvenes que saben más de música que de historia, y da mucha pena esto. Da mucha pena esto porque tal vez o sin tal vez lo más primordial es que el joven se empape de la historia de su país para si sale un día fuera de República Dominicana, como nos pasó a nosotros cuando en el año 84 fuimos a Israel, nos hicieron una entrevista y la entrevista justamente giró en torno a la historia de República Dominicana, a los pocos datos que sabíamos de República Dominicana, porque queremos pedir disculpas a los amigos telespectadores por la labor que estamos haciendo como de llevar al ánimo de las autoridades de que deben buscar por todos los medios de que se dé más, de que se hable más en las escuelas, en los colegios públicos, colegios privados sobre la historia de República Dominicana. Esto realmente ha hecho un daño terrible a nuestro país. Ver cómo un segmento tan importante de la juventud no sabe, no conoce su historia, no sabe quién fue Duarte, quién fue Mella, quién fue Luperón, quién fue Francisco del Rosario Sánchez, cómo murió Sánchez, cómo murió Luperón, tampoco sabe. De manera que no estamos haciendo nada negativo contra ni educación ni contra nadie, sino llamando, alertando a esas dependencias para que de una manera clara, precisa, concisa, pues den lo que realmente le corresponde al pueblo dominicano, como es llevar el conocimiento de nuestra historia. Pausamos, amigos, ya definitivamente en la parte final decimos que la corrupción no corrompe, corrompe la desvergüenza, eso sí, de los corruptos. Pausamos. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 30ª Jornada Mundial del Enfermo. Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Queridos hermanos y hermanas, hace 30 años, San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Que la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pueda ayudarnos a crecer en el servicio
y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias. Misericordiosos como el Padre. El tema elegido para esta 30ª jornada, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso, nos hace volver la mirada hacia Dios, rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de Padre, incluso cuando éstos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en un todo de lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. Jesús, misericordia de Padre. El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito. ¿Cuántas veces los evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades? Él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Podemos preguntarnos, ¿por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación. El dolor aísla completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada a otro, la invocación a otro. Cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se entristece, el miedo crece, las interrogantes se multiplican. Hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. ¿Cómo no recordar a este respecto a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos por la última etapa de su existencia, atendidos, sin lugar a dudas, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal? He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia de Padre. Tocar la carne sufriente de Cristo. La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que ésta conlleva. Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre todo en estos últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas. La investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y nuevas. La medicina de rehabilitación
ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias. Todo esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma, con su dignidad y sus fragilidades. El enfermo es siempre más importante que su enfermedad, y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso, espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo. Los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia. La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión propicia para centrar nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables posadas de buen samaritano para acoger y curar a enfermos de todo tipo, sobre todo aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias, debido a la pobreza o a la exclusión social, o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. En esas situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias. Muchos misioneros misericordiosos como el Padre acompañaron el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria, que a pesar de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por recorrer, y en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del COVID-19 en los países más pobres, pero aún más, la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos. En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas. Son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener. Su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. ¿Cuántos fundadores de familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio? Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque siempre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo con toda la pericia necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familias ocupan un lugar central. En una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y la vida no siempre se les reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. La misericordia pastoral, presencia y cercanía. A lo largo de estos 30 años, el servicio indispensable que realiza la Pastoral de la Salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres en salud, es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerle la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral
no solo es tarea de algunos ministerios específicamente dedicados a ellos. Visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¿Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita? El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús. Estuve enfermo y me visitaron. Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias a la intercesión de María, salud de los enfermos, que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes sanitarios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. A todos les imparto con afecto la bendición apostólica. Papa Francisco. Esta publicación en el periódico Diario Libre es auspiciada por la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallá.